Muy buenos días a todos. Soy la doctora Ana María Montañez Mendoza, médico internista intensivista, miembro del Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimiento Disciplinario del Consejo Regional 3 de Lima. Vamos a compartir en estos minutos que viene un tema muy importante, que es los comités de ética asistencial, que en nuestro país tengo entendido que solamente un hospital lo tiene y que debería formalizarse, institucionalizarse, y además vamos a ver la importancia de estos comités. Vamos a compartir el tema para empezar la charla. Bueno, estamos nosotros viendo de que hay diferentes comités de ética. Ustedes habrán escuchado el comité de ética y deontológico que tenemos el Colegio Médico, que tiene otro tipo de función. Tenemos el comité de ética e investigación, que es justamente para los ensayos clínicos, para velar por los derechos de los pacientes. Tenemos el comité de ética asistencial, que es el que estamos viendo nosotros actualmente, sobre los problemas o dilemas éticos en la asistencia en el trabajo médico, ¿no? Del día a día. Entonces, sobre este tema vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar cómo se inició este comité de ética asistencial, sobre todo en España, en el cual yo tengo muy buenas referencias y cercanía referente a mi capacitación en este tema. Y nos remontamos de que en el febrero de 1994 en España, un grupo de profesionales sanitarios coordinados con nuestro profesor y amigo, el doctor, que es un filósofo de la Universidad Complutense, Diego Gracia, elaboraron un documento base de propuesta de creación de comité de ética asistencial, famoso SEA, en los hospitales de INSALUD. O sea, en INSALUD es el sistema de salud de España, aludiendo a la ausencia de ese momento de un marco normativo al respecto estatal y sobre la formalización de su constitución en todas las entidades de salud, que no era el caso de los comités de ética e investigación que ya estaban vigentes. Entonces vemos, nosotros cuando hablamos de bioética, hablamos una ética aplicada a la vida, aplicada a la salud, aplicada a las personas. Y tenemos los principios de la bioética que todo el mundo conoce, ¿cierto? La medicina tradicionalmente se rige por los principios de la beneficencia, que consiste en la búsqueda del bien del paciente, la no maleficencia, que es nuestra razón de ser fundamental, que consiste en evitar cualquier forma de daño o lesión, y la concurren también los principios de autonomía, que es el respeto por las decisiones del paciente competente en función a su proyecto de vida, a su decisión sobre sus intervenciones que el médico o personal de salud tenga que realizar. Asimismo, el de justicia, que reconoce que todos los seres humanos deben ser tratados por igual. Acá ven ustedes que tenemos 4 principios de la bioética, y yo les hago la pregunta: ¿todos se cumplen en nuestro sistema de salud? Sigamos con la siguiente. Hay un consenso, justamente después de que se creó, se constituyó esto en el año 1994, se comenzó a desarrollar más sobre lo que debería ser un comité de ética asistencial. Y se quedó en este consenso: los problemas morales y éticos que se generan en la práctica asistencial, en la práctica clínica, deben resolverse en el ámbito hospitalario o clínico asistencial y no en las cortes de justicia. Ese es el terreno y el campo del Comité de Ética Asistencial. Vamos a ver, miren, yo llevé esta maestría muy linda, una maestría itinerante que la promocionaba la OPS, que actualmente, OMS, que actualmente no, creo que no se ha dado. Esto fue en el año 2002, donde vinieron muchos expertos de esta maestría de la Complutense, como el doctor Diego Gracia, ¿no? El doctor Simón Lorda, que es muy conocido, la doctora Susana Cruzeiro, que también es otra amiga conocida, mucha gente
experta en el tema que nos dieron esta maestría. Acá vemos a Azucena Cruzeiro, excelente magíster, doctora en bioéticas, y se hizo una jornada en el 2010. El Colegio Médico tuvo mucho interés en que esto se promocione, que esto se relance, que esto se aclare. Había muchas dudas, como que hasta ahora hay dudas con las nuevas generaciones. Y en el 2011 hicimos una jornada, la tercera jornada internacional de bioética, que hizo el Comité de Vigilancia Ética, con la participación activa de nuestro querido profesor, doctor Diego Gracia Guillén, donde se habló 3 días sobre esto. Fue ingreso libre, fue fabuloso este evento, realmente. Nunca tuvimos tanta asistencia ni tanta acogida, pero es que habían temas de suma importancia, sobre todo para el paciente. Entonces acá también vemos que también se hizo en el año 2012, continuamos nosotros con la labor cuando yo estaba en el Comité de Vigilancia Ética. Hicimos mesas redondas sobre los comités de éticas en el Perú, el estado actual, si realmente existe o no existe, qué es lo que el personal médico conoce como un comité de ética asistencial. Y estuvimos nosotros liderados por el doctor Dante Añaños, estuvo la doctora Estela Quiroz, el doctor Paza, el doctor Runati, que en paz descanse, el doctor Benavides, la doctora Carmen Berríos, el doctor García, que también en paz descanse, el doctor Enrique Daniel Aro, el doctor Manuel Sotelo y el doctor José María Uriaña, que fue rector de la Vía Real. Tuvimos nosotros este evento muy interesante, sobre todo estadísticas para tener un sustento técnico de que este Comité de Ética Asistencial realmente no existía solamente, existía en el Hospital del Niño de Breña, que es ahora. Entonces vemos nosotros que la bioética entonces va a tener campos en diferentes áreas, en el campo clínico, en el medioambiental, en la salud pública, la ética y deontológica que hacemos en el colegio médico, la sociedad respecto a los derechos humanos, la pobreza, la investigación, también tenemos comités. Entonces vemos que las áreas son muy diversas y muy amplias, en el cual no podemos dejar de lado de que esté interviniendo la ética. Nosotros nos vamos a abocar acá en el Comité de Ética Asistencial, la bioética en el aspecto clínico, o sea, en el trabajo del día a día, ¿no? Vamos a ver un caso para que entiendan. Es un caso de Camila, es una niña argentina que vivió en estado negro vegetativo, que sufrió una falta de oxígeno durante el parto y pasó 3 años de su vida conectada a un respirador y a un botón gástrico que la alimentaba sin sentir, ni oír, ni ver. Imagínense una niña recién nacidita, el dolor que puede envolver a toda la familia, ¿no? Entonces miren lo que envió la carta la mamá de Cristina. Usted sabe del sufrimiento, ha sufrido 2 pérdidas inmensas e irreparables. El dolor no tiene medida. Nadie puede decir su real dimensión. Hace 2 años y medio con este dolor nos acompaña, que debo ver a mi hija a ratos, con su cuerpito lacerado por sondas y cánulas por quemaduras, por el insistente accionar de la tecnología utilizada en la medicina en una demostración clara de obstinación terapéutica que nos lleva pues al encarnecimiento, el cual la señora era víctima. Es entonces que se le pide que se me ayude en este dolor, que no solamente es mío, sino es parte de su familia, parte de la sociedad que sufre estas situaciones tan extremas, como tener a un familiar en esta situación irreversible. Más adelante escribió: la iglesia también nos acompaña, dando apoyo a mi familia. La máxima autoridad, el monseñor Borgolfio, me ha llamado por teléfono expresando su conformidad, acompañando nuestro pedido de limitar el esfuerzo terapéutico. Inútil en este caso. Varios comités avalaron lo que quería y confirman que el cuadro era irreversible, lo que tenía la niña.
Como madre acompaño a mi hija en este doloroso proceso. Muchas personas se están solidarizando y es por eso que espero a la brevedad que también nos comprendan y nos atiendan. Miren ustedes el dolor de esta madre, de padre, con su niña. Cerca de 3 años, la niña murió en el 2012, el 7 de junio. Vivió 3 años en un estado vegetativo. Y bueno, su madre, Esther Vergón, se hizo conocida por batallar por la ley, ¿no? Por esta ley que fue en Argentina dada. Entonces, miren, este ejemplo de un sufrimiento extremo, extremo realmente, 3 años de esta familia, porque no teníamos nada claro y que a nivel de la legislación menos. Entonces, eso es lo que yo quiero darles a entender, porque es importante la intervención de los comités de ética asistencial y que debe estar normado, institucionalizado y que debe también tener en la parte legal, la parte de la jurisprudencia, que debe ser considerado. Este niño Javier, supongamos, 16 años, diagnosticado de un linfoma de Hodgkin. Su médico le ha explicado con detalle delante de sus padres el pronóstico de la enfermedad con o sin tratamiento de la quimioterapia. También le ha explicado los efectos posibles secundarios por este tratamiento, como ustedes saben. Él le ha dicho a su médico en secreto que no quiere recibir el tratamiento y que lo guarde como un secreto. ¿Qué debe hacer el médico ante esta circunstancia? Difícil. Entonces, por eso, con estos dos casos, nos atrevemos a decir que debe existir un comité de ética asistencial por varias razones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver, vigilar la ley que hay en todos los países sobre los derechos de los pacientes, de los enfermos, y que estos pacientes ya dejaron de ser pasivos y que ahora reclaman el derecho de ser informados y participar en las decisiones que le afecten, como el niño que les dije. Que se respeten sus creencias y se garantice su privacidad y se le proporcione un trato digno y humano, sobre todo humano. Vemos a veces los pacientes como un objeto de la ciencia y no como un sujeto de la vida. Además, el avance científico y tecnológico que busca prolongar la vida del paciente en el trayecto normal que era de la muerte. Ahora la gente vive más, porque tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para que la gente sobreviva, pero a veces no tenemos límites en ese actuar. Y llegamos a los extremos, como en este caso de esta niña, en que esta niña, sin ningún tipo de pronóstico bueno, ni regular, ni reservado, sino un pronóstico malo, pues qué chance tenía para seguir con un tratamiento, sobre todo en la prolongación de una agonía de la familia realmente, ¿no? Entonces, eso es importante y en intensivos, que yo soy médico intensivista, pero ya no ejerzo por mis años, se ven muchos de estos casos. ¿Hasta dónde la ciencia, la tecnología debe dar? Entonces, ¿por qué seguimos la necesidad de un comité? Porque todo esto puede ser una fuente de conflictos que ha conducido en los hospitales. ¿Qué hospital no tiene estos conflictos al final de la vida? ¿Qué hospitales no tienen estos conflictos cuando el paciente ya no tiene mayor chance y si hace un paro se le va a reanimar o no se le va a reanimar? Esas cosas son las que no la tenemos clara en nuestro país y a veces los profesionales de salud trabajan a la defensiva por no tener problemas legales, ¿no? Por eso es importante los comités de ética asistencial, porque ya es más bien un apoyo a los servicios donde hay este tipo de pacientes para poder tener una deliberación adecuada con conocimiento y participación de la familia, ¿no? Entonces, esa es la misión fundamental de los comités de ética asistencial, donde analizan ayudar a los profesionales en la toma de decisiones y sobre todo contribuir a la defensa de los derechos de los pacientes. Entonces, ¿por qué
un comité de ética asistencial? Porque es necesario deliberar sobre los problemas éticos que surgen en la práctica clínica, toda vez que no existe una respuesta única, correcta. Puede haber varias posibilidades, varias alternativas para una cuestión o un problema. Porque habitualmente existen varias respuestas adecuadas, jurídicamente válidas y moralmente hasta correctas para una misma situación. Y eso es lo que tenemos que deliberar. ¿Qué es lo mejor para este caso, para esta persona, para él y su familia? Cada caso es diferente y cada caso se tiene que analizar y deliberar para llegar a una posible recomendación correcta. Entonces, ¿qué cosa es un comité de ética asistencial? Es toda comisión consultiva multidisciplinaria al servicio de los profesionales y usuarios de una institución de salud, creada para analizar y asesorar en la resolución de los posibles conflictos éticos que se producen en la cotidiana labor asistencial, cuyo objetivo final es la mejora de la atención, respetando los derechos del usuario interno y del usuario externo. Eso es muy importante. El funcionamiento de los comités de ética asistencial debe estar regulado por un reglamento interno, de región interna, elaborado por una comisión creada por la dirección. ¿De quién dependería este comité de ética asistencial? Lógicamente, los comités de ética asistencial en el ámbito orgánico dependerían de la dirección a la que informa la Constitución puesta en funcionamiento y actividades. Por ello, es un órgano asesor sobre los problemas que se presentan en la actividad clínica. Eso es importante. La dirección tiene que estar involucrada. La dirección tiene que conocer las decisiones, las deliberaciones, las recomendaciones que pueda dar el Comité de Ética Asistencial respecto a casos donde hay estos conflictos o dilemas éticos. Entonces, las funciones concretas que podemos decir es labor de asesoramiento en las resoluciones de problemas éticos generados en la práctica asistencial del día a día. Elaboración de guías, protocolos de actuación en situaciones donde hay conflicto o dilema ético en la labor asistencial. Ejemplo, la adecuación, lo que antes llamábamos limitación del esfuerzo terapéutico, ahora se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Hasta dónde yo voy a dar todo el soporte vital a un paciente. Ejemplo también la orden de no reanimar. Realmente tenemos esto en un protocolo, tenemos esto aprobado por las instituciones y aprobado por nuestro ente rector, que es el MINSA. ¿Cuándo no debemos reanimar a un paciente? Cuando eso esté establecido en normas internacionales, en pautas internacionales al respecto. Esas son las cosas que este comité debería elaborar. La promoción y participación en la difusión de los principios éticos y bioéticos vinculados a la labor asistencial, tanto en la institución como en la comunidad. Debemos difundir la parte ética asistencial, tanto al usuario interno, que somos nosotros, como al usuario externo, que son los pacientes y la comunidad. Todos debemos tener conocimiento al respecto y que debemos tener una idea de cómo es que eso se va a manejar y cómo es que los comités de ética asistencial van a intervenir. Y bueno, la protección de los derechos de los pacientes, en especial, en que debemos ser lo más humanamente posible. Y a veces es paradójico, ¿no? Que entre humanos nos tengamos que decir que tengamos que tener un trato humano. Imagínense, ¿no? Pero a eso no estamos llegando cuando la tecnología a veces nos ha avasallado tanto que nos obnubilamos y nos dedicamos a ver al paciente como un objeto de la tecnología y no como un sujeto de valores humanos. Ellos también deben intervenir los comités de ética asistencial en los trasplantes y donación de órganos,
que felizmente que donación de órganos ya tenemos algo legislado que nos costó muchísimo que lo entienda la jurisprudencia. Ha habido muchos problemas con las jurisprudencias al respecto, cuando vienen abogados y no tienen conocimiento de este tema, a pesar de que ya está dado, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se puede solicitar el asesoramiento de un comité de ética asistencial? En situaciones en que se considere que puede resultar vulnerados los derechos del paciente, o cuando surja un dilema o un conflicto ético en la práctica asistencial. Entonces, el método que nos enseñó nuestro maestro Diego Gracia, el método de la deliberación moral, el método deliberativo, es un método que se requiere cierta capacitación para poder aplicarlo. Cuando un comité de ética analiza un caso clínico, lo hace necesariamente pues, en condiciones de incertidumbre. No conoce bien el caso y tiene que empaparse del caso y tener toda la información adecuada que requiere. Por cuanto ni en el ámbito de la medicina clínica ni en la ética no existen certezas absolutas. La medicina no es una ciencia exacta. Entonces, en el análisis de casos muchas veces empezamos al ver un caso en especial con ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tengo que preguntar? ¿Qué cosa nos pueden preguntar? ¿Qué cosa nosotros vamos a preguntar? ¿Por qué nos preguntan? ¿No? La intencionalidad de esto. ¿Para qué nos los preguntan? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de esto? ¿Es competencia del comité tener toda esta información? Sí, si tenemos esos comités de ética asistencial institucionalizado y normado por el ente rector de salud, sí, nos competiría plenamente. Entonces, cuando ya como comité de ética tenemos el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La exposición del caso clínico, las preguntas, una pregunta concreta sobre el caso, identificación del problema ético que existe, cuáles son los dilemas, los conflictos, los dilemas que se pueden encontrar, deliberación de los aspectos éticos. Ahí nosotros vemos qué principio de la bioética se está vulnerando, qué principio de la bioética está en conflicto con los valores del paciente, ¿no? Cursos extremos de acción, para ver hasta dónde vamos a tomar una recomendación, vamos a dar una recomendación, los cursos intermedios que podrían ser y el informe que son las recomendaciones. En las recomendaciones, el Comité de Ética Asistencial va a tener el resultado, va a ser el resultado de todo el análisis, de todo el método deliberativo que se ha analizado para al final salir con una recomendación. Para eso, pues, los médicos debemos estar capacitados. Y las recomendaciones lo hacen, pues, al final, ¿no? De la deliberación. Y estas de emitir recomendaciones pueden pasar por 3 filtros o pruebas. Estas recomendaciones pueden ser publicadas. Es legal lo que estamos recomendando. Y si sucede eso mañana pasado, se decidirá igual, tendría que pasar por este rigor. Estas recomendaciones no son vinculantes, no son vinculantes. La persona que recibe las recomendaciones emitidas por el comité es libre de implementarlas o no. Tampoco se hace una monitorización y un seguimiento del caso, porque quien consultó puede sentirse presionado para implementar. Entonces, los comités deben asesorar, educar y promover la creación de protocolos institucionales. Debemos tener nuestros protocolos en todos los hospitales de los temas donde vemos que surgen los conflictos éticos. En ningún caso va a sustituir la responsabilidad de los médicos, el Comité de Ética Asistencial, pero apoya en estos dilemas que se enfrentan.
deben promover el intercambio plural de valores en el ámbito sanitario, ¿correcto? Entre nosotros mismos, dentro del personal de salud, lo debemos tener claro primero, para nosotros poder después estar dentro de estos comités de ética asistencial o participar o dar algún tipo de opinión. Vemos la diferencia con el comité de ética de investigación, miren, y el comité de ética asistencial. Vemos que en uno aseguran que se preserven los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos participantes voluntarios a la investigación. Disculpe que acá es comité de investigación. O sea, debe haber un consentimiento informado. Y en el comité de ética asistencial solamente asegurar que se preserven los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en la relación, todo. No solamente de los voluntarios en la investigación, como es en el comité de investigación. En el otro es todos debemos buscar el bienestar. Acá tienen que ver sobre el problema de aprobar o desaprobar un proyecto de investigación. Sí lo tiene que ser el comité de investigación. El comité de ética asistencial no tiene por objeto aprobar o desaprobar algo. Tienen que deliberar. Sus recomendaciones son vinculantes, sus recomendaciones no son vinculantes. Deben hacer seguimiento para verificar el cumplimiento y no de sus recomendaciones, no hacen seguimiento para verificar el cumplimiento o implementación de sus recomendaciones. Como ven, dentro del comité de ética e investigación hay diferencia con el comité de ética asistencial, ¿no es cierto? O sea, nosotros no somos vinculantes, los de comité de ética asistencial. De investigación sí, los de investigación sí son vinculantes. ¿Debe haber seguimiento? Sí debe haber seguimiento. En el comité de ética asistencial no hay. Acá vemos en la parte de investigación que se juzga a sus pares, a los profesionales de la salud. En el comité de ética asistencial no se juzga a los profesionales de la salud. En el otro comité, las decisiones y recomendaciones son posteriores de la toma de decisiones. Todo lo que es decisión y recomendación es al final, en los comités de investigación, los comités de ética asistencial, sus recomendaciones son previas a la toma de decisiones. Eso es importante, es previas a la toma de una decisión. Ese es el análisis deliberativo que se hace para que después se tome una decisión. ¿Ven ustedes la diferencia, no? De un comité de investigación con un comité asistencial de ética. El de investigación, pues, tiene capacidad sancionadora punitiva. Y hemos visto nosotros cuando se han hecho trabajos de investigaciones y que los problemas que se han suscitado y que se va inclusive hasta la parte legal. En cambio, el Comité de Ética Asistencial no tiene carácter sancionador. Y en el otro comité podemos nosotros actuar de oficio y acá en el asistencial no se actúa de oficio. Entonces vemos nosotros que hay diferencias, ¿no? Con los otros comités y con el comité de ética asistencial. Entonces, vemos nosotros haciendo una investigación que en el 2012 fundó en septiembre un comité de bioética clínica en el Instituto de Salud del Niño, ¿no? Luego de 2 años de formación y ensayo empezó a deliberar sobre casos reales y entregar recomendaciones. Miren, qué bueno. En los niños, sobre todo en los niños hay una serie de dilemas éticos. Es difícil animar a los colegas a realizar consultas al comité. Cada quien piensa que puede resolver a su manera los problemas éticos que se generan en la labor asistencial en salud. Entonces, eso tenemos que nosotros, por eso, capacitar a los colegas, promocionar esto en los colegas, para que puedan estar involucrados en el tema, ¿no? Las decisiones que se toman en el ámbito clínico en el comité del Instituto del Niño, pues son de sustitución, porque la mayoría de los pacientes son menores de edad, ¿no? Que son niños. La consulta más frecuente ha sido por la limitación del esfuerzo terapéutico, o lo que nosotros ahora llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico, hasta cuando le damos todo el soporte vital a un paciente. Y el uso racional de recursos en salud, ¿no? Eso es importante. Tenemos tanta deficiencia en salud que no podemos nosotros hacer un mal uso de ellos. Acá tenemos a nuestro colega que vino, un doctor
en la época del doctor Diego Gracia, que tuvimos el evento, es uno de los profesores que estuvieron presentes. ¿Qué cuestiones pendientes quedan por resolver? Respaldo institucional, legal, explícito para su funcionamiento. Eso es lo que tenemos que trabajar. Se requiere capacitación de los miembros de los comités de ética asistencial o de los comités de bioética clínica. Se requiere un plan integral para la estandarización de la composición, acreditación y los procedimientos de los comités de éticas en el Perú por el MINSA. Solo existe uno conocido. Desde la época, miren, 2012 hasta ahora, vemos que se ha avanzado referente al tema. Hay más comités de ética asistencial. Y yo quiero agradecer muchísimo todo el conocimiento que tengo, es debido a la experticia de este doctor, que es un sabio filósofo bioeticista, el doctor Diego Gracia, que hablaba tan bien, con tanto conocimiento, con tanta profundidad de los temas, que realmente es una pena que ya no pueda venir a nuestro país por su edad tan avanzada, pero es un maestro que ha hecho muchísimas obras respecto a los temas que ustedes lo pueden tener y buscarlo en Google o en cualquier otro buscador y darle las gracias porque nosotros sí empezamos a tener claro este tema, pero tenemos que enfatizarlo a la sociedad, sobre todo al personal de salud de nuestro país. Muchísimas gracias por darme este espacio. Espero haber contribuido en algo sobre los comités de ética asistencial, porque debemos tenerlos y por qué, cómo se constituye y cuál es su papel, su función en los hospitales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.